Buenas tardes, España. Vamos a dar por iniciada este intercambio de experiencia de mujeres defensoras de derechos humanos. Sean todas bienvenidas a este espacio. Les saluda Marjorie Guevara, periodista nicaragüense y quien tendrá el honor de facilitarlo. Agradecerles poder acompañarnos en esta jornada de intercambios que iniciamos el pasado 21 de octubre, con resultados que para nosotras han sido muy satisfactorios en torno al compartir de prácticas y aprendizajes de feministas organizadas en el mundo, pero también creemos del poder visibilizarnos como sujetas activas de cambio. Permítanme hacer las menciones de rigor y justas para Alianzadas, el proyecto de la Asociación de Mujeres Malvaluna, subvencionado por la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional para el Desarrollo, AEXID, que hacen posible que nos reunamos en este día. Este intercambio gira en torno a la mirada feminista y la memoria histórica, por lo que mi compañera Marina del Barrio Rodríguez, técnica de Igualdad y Educación para la Ciudadanía Global en Malvaluna, nos comentará del por qué. Marina. Yo me suelo poner un poquito nerviosa con estas cosas. Yo esto de los públicos me cuesta un poco todavía. Entonces, siendo yo muy prudente y muy honesta con todas vosotras, voy a leer lo que me he preparado, porque ya me dijo Marjorie lo que me iba a preguntar, entonces me lo he preparado un poquito, pero un poquito nada más, yo soy muy breve. Este intercambio no es por casualidad. Este intercambio viene asentado en la creencia de que la mirada feminista en los procesos de memoria histórica es totalmente necesaria. Y ahora voy a leer. Reflexionar críticamente sobre la relación entre memoria y género, o como hemos nombrado a este intercambio de experiencia, mirada feminista y memoria histórica, supone un ejercicio pleno de defensa de los derechos humanos, ya que las mujeres somos en muchas ocasiones las eternas olvidadas, y esto, compañeras, violenta nuestros derechos siempre. Para conocer la verdad de lo ocurrido en los procesos de guerra, de posguerra, situaciones de crisis sociopolítica, entre otros muchos, las mujeres tienen que estar presentes. Las ilusiones de justicia y reparación y las garantías de no repetición no se cumplirán si nos vuelven a invisibilizar. El feminismo nos ha enseñado que lo que no se nombra no existe, por lo que haciendo uso de la defensa de los derechos humanos exigimos saber dónde estamos y exijamos estar y ser nombradas. Dejemos atrás amnistías y patriarcado y empecemos a conocer la historia de lo que ocurrió en su totalidad. Y esto no puede ser de otro modo más que con la garantía de incluir la perspectiva feminista en los trabajos y procesos de memoria histórica y que esta perspectiva marque el camino hacia la justicia y la reparación. Esa es la idea que tenemos desde Malvaluna y desde Alianzadas, desde el proyecto Alianzadas. Y por ello hemos traído a las gran ponentes que vais a ver y os va a presentar Marjorie ahora. Un gusto. Muchas gracias, Marina, por poner los puntos sobre la I al hacer la referencia al papel de la mujer en la historia, en la construcción de la memoria y de la paz. Comentarles que este espacio está siendo transmitido simultáneamente en nuestra página de Facebook, así que para las personas que nos ven desde esa red social, así como quienes están conectados en Zoom, las queremos invitar siempre a comentar, a reflexionar y a hacer sus preguntas en torno al tema. Pueden hacerlo en los comentarios, que luego de la ponencia de cada una de las panelistas, pues daremos lugar a ello. Sin más, voy a dar por inaugurada la jornada y voy a presentar a las compañeras que hoy nos acompañan. Está con nosotros Emilia Jan Rapacholi. Ella es directora del Museo de la Memoria contra la Impunidad de la Asociación Madres de Abril en Nicaragua. Es activista e investigadora. El Museo de la Memoria contra la Impunidad se construyó con el objetivo principal de contribuir a dignificar a las víctimas del Estado de Nicaragua a partir de abril de 2018 y honrar su memoria. El museo disputa la narrativa oficial que criminaliza a los ciudadanos que participaron en las protestas cívicas y el clima de impunidad propiciado por el gobierno de Nicaragua. En el museo se encuentran semblanzas de las víctimas de la violencia estatal, así como información y relato de los hechos, fotos, materiales audiovisuales y documentos varios que permiten dimensionar el contexto de la protesta social. El gobierno de Nicaragua ha sido señalado de cometer crímenes de lesa humanidad al responder con violencia a una protesta ciudadana en la que más de 325 personas resultaron asesinadas.
Nuestra segunda panelista es Candela Chávez, desde casa, es técnica de labores y coordinación encaminadas a la localización, exhumación y recuperación de fosas comunes en el proyecto de recuperación de la memoria histórica de Extremadura, PREMEX. Chávez es investigadora e historiadora. Ha recorrido media península en búsqueda de la documentación de los procesados por el régimen franquista en la provincia de Badajoz, una de las regiones del país que vivió una represión más intensa. Actualmente trabaja en la investigación de la represión franquista en Extremadura sobre la población femenina, sobre lo que ha dicho ya en otras ocasiones. La población femenina represaliada durante aquella etapa lo fue desde un doble prisma, por ser vencidas y por ser mujer. El ingreso en la esfera pública que protagonizó durante la Segunda República con la conquista de derechos sociales y políticos fue duramente castigado por el régimen de Franco. Dos mujeres admirables por su trabajo y su compromiso. A mí, con sinceridad, lo digo, me llena de orgullo poder compartir este espacio con ustedes, Emilia y Candela, pero sobre todo que ustedes nos puedan compartir el trabajo que están realizando, su hallazgo en torno a esta incansable búsqueda de justicia, reparación y no repetición. Sean bienvenidas y le damos la palabra a nuestra invitada, Emilia Yang. Muchísimas gracias por la presentación, Marjorie. Bienvenidas a todas las que están conectadas y muchas gracias por el espacio a Malva Luna y también creo muy entusiasmada de conocer el proyecto de Candela y aprender también de las participantes. Voy a compartir la pantalla. Vamos a ver. Me tienen que dar permiso, creo, para presentar. Y gracias también, Marjorie, por el contexto, porque yo pensaba dar como que un contexto rayo flash sobre lo que estaba pasando en Nicaragua. Básicamente, bueno, mientras como, tal vez ya puedo presentar. Ok. Un segundito. Ahí ven mi pantalla. ¿Estamos bien? Ok. Entonces, sobre el contexto, sí, una protesta espontánea que fue dirigida por estudiantes en Nicaragua a partir de abril 2018 y también por un incendio que fue desatendido en la reserva natural más grande de Nicaragua. Iniciaron un levantamiento que duró alrededor de 6 meses hasta que fue fuertemente reprimido por fuerzas gubernamentales. La gente salió a las calles cuando empezaron los asesinatos y se enfrentaron con armas de guerra contra estudiantes desarmados y manifestantes civiles, matando, como dijo Marjorie, al menos de 325 personas. Abrieron procesos judiciales a más de 800 presos políticos en 6 meses, acusándolos de terrorismo. Y cada ciudad tenía cientos de barricadas y las carreteras principales estaban bloqueadas, como pueden ver en esa imagen. Hubo un operativo militar que fue una masacre contra la insurrección, que fue la mal llamada Operación Limpieza. En diciembre del 2018, el grupo interdisciplinario de expertos independientes del GIEI, que fue seleccionado por la CIDH, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, todos miembros con reconocida trayectoria en la protección de derechos humanos, calificaron el actuar del gobierno de Nicaragua como crímenes de lesa humanidad, con un patrón de conducta que incluye el uso extremo de la fuerza, ejecuciones extrajudiciales y desapariciones por parte de fuerzas paramilitares. Aquí pueden ver en esa imagen los paramilitares con la bandera del partido. También hicieron obstrucciones a la atención médica, así como tortura y violencia sexual, que pienso que pues, deberíamos de mencionar. Como dijeron las compañeras, lo que no se menciona, no se dice, no existe. Entonces, a partir de las múltiples masacres en abril, mayo y junio, el gobierno de Nicaragua negó la existencia de las víctimas de violencia estatal, negó nuestro derecho al duelo y declaró la guerra contra la memoria de nuestros familiares. Lo que hacía el gobierno fue que los descalificaba y los deshumanizaba en su discurso y también borraba cualquier homenaje en el espacio público.
Después de los asesinatos, las familias tuvimos que realizar la vela de nuestros seres queridos. Ah, bueno, perdón, algo que no mencioné fue que yo soy sobrina de Vicente Rapacholi, que fue asesinado el 26 de junio por los paramilitares. Entonces, por eso soy parte de la Asociación Madres de Abril. Y entonces, en muchas de las familias, cuando fueron asesinados, optaron por enterrar a sus parientes sin realizar una autopsia porque no confiamos en el Instituto de Medicina Legal. Había una serie, por ejemplo, de tumbas de víctimas profanadas por simpatizantes al gobierno, que incluía desde escribir ofensas, echarles aceite, hasta destruirlas por completo. Como resultado de todas estas variables, el proceso de duelo considero que sigue pendiente, atravesado por la ausencia al derecho de la verdad por medio de una investigación judicial y la justicia. En respuesta a la represión que enfrentamos, la familia víctima de las víctimas asesinadas, creamos una organización llamada Asociación Madres de Abril, por su sigla AMA. Y nuestro principal objetivo es luchar juntos por la verdad y la justicia. Yo soy una más de los más de 200 miembros de la organización. Esta organización es liderada mayoritariamente por mujeres. En nuestro manifiesto por la verdad, la justicia y la reparación integral, uno de nuestros objetivos es la construcción activa de la memoria de nuestros seres queridos. Y aquí yo incluyo lo personal para posicionar este trabajo y a mí misma en clave feminista. Yo considero que este trabajo como autobiográfico se trata de mirar el proceso histórico y social y la formación de uno como una ventana a los procesos históricos y sociales del país, como un ejemplo de ello. Motivadas por este objetivo de construir la memoria, creamos el Museo Ama y No Olvida, Museo de la Memoria contra la Impunidad. El museo disputa la narrativa oficial, como dijo Marjorie, que criminaliza a los ciudadanos que participamos en las protestas cívicas y el clima de impunidad propiciado por el gobierno. Durante el proceso de elaboración del museo, algo que sucedió fue que el gobierno legalizó la impunidad a través de una ley de amnistía y también el paramilitarismo, dándole personería jurídica a una organización paramilitar. Ama y No Olvida fue creado con un enfoque de derechos humanos, participativo, en el que las y los miembros de la asociación asumimos un papel esencial en el diseño, la recopilación de información y la presentación del museo mientras estamos de luto y la represión continúa. Fue realizado con el acompañamiento de la Academia de Ciencias de Nicaragua y el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos y un equipo técnico multidisciplinario liderado por su servidora. El museo se dividió, voy a contarles un poco sobre cómo se desarrolló el museo y donde yo considero que tal vez hicimos uso de metodologías feministas para esta construcción de la memoria, que es el tema que nos compete. El museo se desarrolló en 3 tiempos. Digamos que unas primeras sesiones, donde hicimos unas sesiones colectivas a nivel territorial de la asociación y en el que los familiares mapeamos y narramos los eventos en que fueron asesinados nuestros seres queridos, empezando desde el hogar, después dónde estaba resistiendo la persona, dónde estaba protestando, dónde fueron sus asesinatos y dónde fueron sus funerales, y así como los principales horarios y ruta entre los eventos. Yo considero que este trabajo de mapeo fue una metodología feminista participativa en el sentido que fue una metodología encarnada en un espacio y un tiempo que posiciona los testimonios. Los mapas contienen representaciones de los lugares que vivieron en lo que nosotros llamamos la ruta del dolor. Su símbolo, escala y características prioritarias representan sistemas de conocimiento local, como pueden ver en este mapa de Javier, de la familia de Javier. Los mapas, luego, después de hacer estos dibujos, lo que hicimos fue que fueron georreferenciados con apoyo de la familia, utilizando también cartografía convencional, para más tarde presentarlos como puntos de datos geográficos digitales en mapas colectivos. Digamos como que existía un mapa por cada víctima y después los georreferenciamos de manera digital para crear unos mapas más territoriales donde se podía contar
la historia de las víctimas, de los eventos de las víctimas en el espacio y en el tiempo. Después hubieron sesiones individuales que consistían en entrevistas y recopilación de archivos fotográficos y objetos de memoria de las víctimas. Entrevistamos alrededor de 200 familiares de casi 100 víctimas en 7 territorios en un plazo de 6 meses. Y esto lo hicimos de manera clandestina porque obviamente en el contexto de Nicaragua no se puede hacer esto de manera pública, pues fue algo peligroso. Con las entrevistas hicimos un video corto que cuenta quiénes eran las víctimas, qué les sucedió y cómo quisieran las familias que les recordaran. El modelo participativo que utilizamos reconoce y centra el conocimiento de las víctimas y obviamente implicó un montón de desafíos, pero digamos que quiero mencionar tres desafíos. Uno de ellos, asegurar un enfoque teórico, metodológico basado en el reconocimiento de las víctimas sobrevivientes como sujetos de derecho, evitando cualquier revictimización, y también algo que queríamos hacer y que tomamos muy en serio era no hacer ningún tipo de espectáculo del dolor, ni de la muerte, ni de la violencia. Pensar el cuidado y el trabajo psicosocial del elaboramiento del duelo como una metodología de trabajo en lo que tuvimos mucho cuidado y que trabajamos todo el tiempo con esto en mente. Y también, como dije anteriormente, recopilar la información mientras estábamos de luto por nuestros familiares y continuaba la represión. Estos son unos retratos que hicimos con cada familia, que le llamamos los retratos de la justicia. Y estos retratos básicamente vienen de lo que las familias hacemos en las calles, en las protestas, que es como alzar la imagen de la víctima, pero lo hicimos en espacio, ¿verdad? En espacio cerrado, un poco más estetizado, pero aquí lo interesante era como las conformaciones de las familias, ¿verdad? Porque no eran familias, nunca son las familias tradicionales. Aquí podemos ver a las 3 mujeres que estaban representando a esta familia. Después, en el tercer tiempo, hicimos unos talleres de devolución donde se presentaron todo el trabajo y se recopiló la información, la retroalimentación de las familias. Y en estos talleres también realizamos juegos y ejercicios teatrales con el objetivo de conocer las visiones de futuro de la familia en torno al tema de la justicia y el rol de la memoria en ese futuro. Para el diseño del museo realizamos investigaciones como que sobre cómo queríamos que el museo se viera, qué queríamos representar, y utilizamos la forma orgánica en que las familias recordamos y convivimos con los recuerdos de nuestros familiares. Utilizamos altares. Y para mí el altar también tiene como ese gesto afectivo de la memoria, como la labor colectiva de recordar, de darle amor, de poner una flor, de encender una vela, y hacerlo como también algo que realmente estaba en el espacio privado de cada una de las familias, ponerlo en el espacio público. Hicimos un sitio web donde donde toda esta información vive, donde realmente el museo es un proyecto, como digamos, transmedia, tiene muchas salidas, pero una de ellas es el sitio web, y hicimos con un concepto de altar que permite la representación de quiénes eran las víctimas, qué les sucedió y la continuación de la búsqueda de la justicia y la construcción de la memoria. Entonces pueden ver aquí, por ejemplo, la biografía de Michael con el archivo fotográfico de Michael. Aquí están los hechos, lo que le sucedió, está el acta de defunción, está el mapa y está el mapa georreferenciado. Aquí nosotros igual decidimos no apelar al uso de la violencia, sino apelar a la persona, como la familia la querían que las recordaran las víctimas, y también a la información que probara que fueron asesinados. Y aquí está también como digamos, el espacio que nosotros también hicimos de memoria, donde las familias podían poner todas las maneras en que los recordaron después, póstumo, ¿verdad? Y la experiencia de navegar la página web generalmente yo creo que es una experiencia individual, pero abre nuevas posibilidades de compartir y socializar estos conocimientos y saberes colectivamente, porque el contenido
puede ser compartido y reutilizado libremente como un recurso para la creación de nuevo homenaje y nuevo pensamiento. Aquí está, digamos, tenemos redes sociales que les invito a que le den like y que nos sigan. También como parte de la estrategia de comunicación del museo hicimos una exposición temporal en el Instituto de Historia de Nicaragua y Centroamérica, INCA, en la Universidad Centroamericana UCA. Y para esta etapa fueron jóvenes familiares quienes fueron los embajadores del museo que daban las visitas guiadas a los visitantes. Esta exposición tuvo una gran acogida del público, un gran impacto también para abrir a la ciudadanía la posibilidad de tener una experiencia presencial en el museo y también yo creo como para compartir el duelo, porque como como no se podía protestar y no habían espacios públicos donde nos podíamos reunir, sirvió como un espacio para eso. Como mencionó Marjorie, el recorrido virtual y físico permite a los visitantes conocer por el medio del relato de sus familiares a quienes eran estudiantes, trabajadores, artesanos, indígenas, campesinos, productores, mujeres y prisioneros políticos que hicieron uso de sus derechos ciudadanos a la protesta y el Estado con fuerzas policiales y parapoliciales los asesinó con armas de guerra. En la exposición del museo, algo que fue bastante como potencializador, la interacción de las personas con los familiares de las víctimas, ya que generaba empatía y reconocimiento desde los visitantes, ¿verdad? Y también algo que yo he dicho es que le dio mucha valentía a otras familias que no eran parte de la asociación a unirse al ver que éramos un colectivo grande que estábamos de pie. También la interacción con los objetos, las imágenes y las voces crearon un tipo de experiencia transmedial con el objetivo de acercar esta experiencia al público. A un mes de haberse inaugurado el museo, tuvo más de 10.000 visitas en el lugar de la instalación, en medio de una represión profunda, y más de 15.000 visitas en el sitio web y cobertura en diferentes páginas. También el espacio fue un lugar de reunión, de creación y también de diálogo y debate. Realizamos 5 talleres de bordado y una exposición que se llamaba Bordar la Memoria. En el caso de los bordados participaron madres y padres de familia, también revirtiendo el rol tradicional de que las mujeres son las que bordan. También habían padres y hermanos que estaban bordando. Y también fue un lugar de protesta, ya que no estaba permitido protestar en ningún lugar del país. Aquí les presento un conversatorio que tuvimos sobre el rol del museo en la historia de Nicaragua. Y les voy a poner un videíto para que oigan también de las voces de los miembros de AMA y la familia, qué significó el museo. Y después ya voy a terminar. Lo que no sé es que si compartí el audio, voy a dejar de compartir y lo voy a volver a hacer. Okay. Ahora sí, creo que sí. ¿Se oye? A partir del 18 de abril del 2018 pasó de que los ancianos pues, fueron golpeados por turbas orteguistas y porque venía algo en contra del IN, de la reforma del IN. Y pues se formaron grupos de jóvenes, universitarios, estudiantes que estuvieron en contra pues, de eso porque no les gustó cómo trataron a los ancianos. Hubo muerte, represión, secuestro y encarcelamiento a muchas personas inocentes. Bueno, en el contexto de las protestas fueron, en mi entender, pues son 338 personas asesinadas por el régimen. Bueno, en el contexto de estas protestas que hubieron estudiantes, incluyendo a mi hijo. Estaba comenzando el primer año de secundaria
habían padres de familia, trabajadores. Habían trabajadores y había un médico y personas artesanas. El museo nace con la necesidad de nosotros los familiares de la reconstrucción, de la dignificación de la memoria de ellos, ya que el gobierno de Nicaragua comenzó a acusarlos como delincuentes, como que salieron a las calles a hacer actos delictivos, que ellos fueron asesinados por salir a las calles a cometer delitos, en los cuales no eran ciertos. El museo se hizo desde la Asociación Madres de Abril, con un enfoque de derechos humanos, un enfoque participativo. Primero se presentó en una asamblea el proyecto y después territorialmente hicimos la recopilación de la información, se hicieron entrevistas, se hicieron narraciones colectivas en donde las familias mapearon los hechos, los asesinatos de cada uno, y también hicimos una recopilación del archivo, de las fotos de cada uno. Nosotros como familia de Anelio Sillas, Reyes Rivera, dimos entrevistas y trajimos algunos objetos personales de él para hacer efectivo el museo. El museo para mí es un altar, porque allí es donde miramos los rostros de todos los jóvenes asesinados. Para mí es memoria, recordar a cada uno de los muchachos. Para mí es una memoria. Para mí el museo es algo que siempre vamos a tener presente, tanto como nosotros y las demás personas que nos acompañan. Es la voz que necesitaban ellos para ser escuchados. Recordar. Reafirmar. Creo que la palabra para mí sería reafirmar mi compromiso de la lucha por la libertad. ¿Qué palabra pienso cuando estoy aquí en el museo? Amor, ternura, y al mismo se siente un poco de paz. El museo para mí significa resistencia. Bueno, yo creo que el museo tiene muchas aristas de crecimiento, va a crecer en diferentes direcciones. Ha sido un proyecto con mucho amor y mucho dolor, y siento que cada uno de los familiares también le han traído energía al museo, nuevas iniciativas, nuevos proyectos. Está creciendo para bien, están desarrollando nuevas narrativas, las familias están empezando a escribir, están bordando, incluso están pintando. Cada una de las familias está activamente construyendo la memoria de sus familiares. Ama la verdad. Ama la justicia. Ama y no olvida. Ama y no olvida. Y ama y no olvida. Ay, perdón. Entonces, solo para cerrar, les voy a contar como los nuevos proyectos en los que estamos trabajando. Hemos trabajado en homenajes anuales de memorialización. En abril de este año hicimos unos conciertos. En mayo, para la masacre del 30 de mayo, presentamos la reconstrucción digital de 3 asesinatos, un video que fue hecho por el GIEI, por Situ, que es una marca, es un estudio de diseño en Nueva York, y el equipo argentino de antropología forense. Y tenemos 2 temporadas de podcast llamadas Barricadas de la Memoria. La primera fue un homenaje a las víctimas de la Operación Limpieza. Tratamos como de hilar las historias de las víctimas en cada territorio. Y la segunda se llama Labrando la Memoria, que ha sido la experiencia del museo. Estamos haciendo un proyecto de realidad aumentada para cuando tengamos posibilidades de viajar y podamos tener una exposición itinerante para que las personas puedan experimentar los objetos y las pertenencias, los artefactos de memoria que teníamos en el museo. Y también recientemente nos ganamos un premio a la innovación digital por las libertades públicas de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro. Algo que les quería comentar ya como cierre: el proceso de elaboración de Ama y no olvida
ha sido, como dijeron las familias y como lo repito, una labor de amor. En el centro está el amor que teníamos a nuestros familiares y alrededor de esto la fuerza, el coraje y la lucha por la libertad y la justicia que heredamos de ellos y ella y que continuamos librando como Asociación Madres de Abril. Para responder a la pregunta ¿qué podemos hacer con todo este dolor? Podemos colectivizar el dolor, el amor, la sanación, la esperanza y el anhelo de justicia. Como Alan Badiou ha dicho, hacer justicia es pasar del estado de víctima al estado de alguien de pie. Por lo general la víctima no tiene lugar ni tiempo, no sabemos dónde está ni quién es. Nos supera y nos dificulta pronunciar su nombre. La víctima se desvanece en medio de un mar de palabras en el que aparece como su centro ausente. Pero en este caso nos estamos centrando no como un cuerpo de dolor afligido, sino como cuerpos creativos, elaborando el dolor y el trauma con lo político que esto conlleva. Este museo es el aporte de AMA, de la Asociación Madres de Abril, en la construcción activa de la memoria de nuestros familiares y en la defensa de los derechos humanos de los y las nicaragüenses y la reconstrucción del Estado de Derecho. Muchas gracias y estoy atenta a sus preguntas y a la conversación que vamos a tener y a la presentación de Candela. Muchas gracias a vos, Emilia Yan, por tu fuerza y tu resistencia. Vamos ahora a escuchar a Candela Chávez, que nos va a compartir un poco del trabajo que ella ha estado realizando. Bueno, muchísimas gracias Malvaluna, Marjorie, y sobre todo muchísimas gracias Emilia por acercarnos tu trabajo con el museo, porque de verdad que ya cuando lo conocí ahora, pues se me ha caído una lágrima, porque me he emocionado, porque creo que es muy importante y sobre todo porque es de vital importancia además la recuperación a través de la justicia, el conocimiento de la verdad y la reivindicación y las garantías de no repetición, como decía Marina, ¿no? Antes, también en la presentación. Bueno, yo vengo a contaros un poquillo lo que nosotros desde el Premex y también desde un ámbito más personal, como es mi caso, ¿no? Por ser historiadora, trabajamos la memoria histórica desde una perspectiva feminista y desde esa perspectiva de género, ¿no? Emilia lo sabrá, las que estéis participando también os sonará, ¿no? Desde siempre la historia o el relato de la historia, como nos han presentado la historia, siempre ha sido un relato muy hegemónico donde está el hombre como centro de todo, ¿no? El hombre como señor también, que sí, sino también como lo masculino en cuanto a la semejanza de lo total, lo global, ¿no? Y nosotros consideramos, y desde hace ya tiempo lo llevan haciendo un grupo de historiadoras, historiadores, también arqueólogas, antropólogas físicas, sociales, forenses, sociólogas, psicólogas, todos los que trabajamos de forma transversal y multidisciplinar en la memoria, porque la memoria histórica no es solo historia, no solo nos encargamos los historiadores, sino que somos un conjunto, somos una comunidad de profesionales que trabajamos para esa recuperación de la historia, para ese cumplimiento de derechos fundamentales que son el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a la reparación, ¿no? Y como decía, es verdad que siempre ha habido un relato hegemónico, un relato oficial, una narrativa oficial, como también ha dejado marcada Emilia dentro de su exposición, y esa historiografía hegemónica siempre estaba presente, ¿no? Yo, parece que no, pero yo ya tengo una edad, yo cuando iba a la universidad, pues hace unos menos de 10 años, es verdad que la mayoría de la historiografía que yo estudié en ella, en esas aulas, estaban marcadas políticamente, sobre todo por lo que son los hombres, ¿no? Y de ahí te vas dando cuenta, y nos fuimos dando cuenta también, no solamente yo, sino yo os digo, compañeras y grupos mucho más grandes de historiadoras, arqueólogas, antropólogas, etcétera, que trabajamos con temas de memoria, de la necesidad de una visión mucho más inclusiva y total. Lo que estábamos viviendo era una fantasía en realidad heteropatriarcal. Necesitábamos una visión verdaderamente inclusiva, necesitábamos incorporar al relato la historia, la memoria, la vida, la voz, la imagen, ¿no? Que, con lo importante que es también tener los rostros de las personas que en el caso que me ocupa sobre el estudio de la represión franquista durante la guerra civil y toda la construcción de la dictadura es tan vital. Y sobre todo
poner, visibilizar y sacar de ese silencio la vida de esas mujeres de forma tanto individual como también de forma colectiva. No solamente como capítulos en libros, no solamente como hechos excepcionales, no solamente como efemérides que nos acordamos en un momento determinado y colgamos, por ejemplo, en redes sociales, sino sí que hacer algo mucho más continuo y hacer algo mucho más inclusivo, ¿no?, dentro de la historia. Entre otras cosas porque darles esa voz, esa imagen y incluirlas en el relato iba a conformar una realidad mucho más fiel a lo que fue. La realidad de la guerra civil, la realidad de la dictadura y sobre todo la realidad de la represión franquista es muy compleja, no es simple. No es matábamos por una determinada cuestión, matábamos por un componente político, matábamos por un componente social. Es un conjunto mucho más complejo. Y el no darle esa complejidad, el no incluir los diferentes relatos, el no incluir los diferentes agentes que fueron represaliados en la historia, al final no dejamos de hacer una historia muy superficial y un poco como para parvulitos, ¿no? Por eso estudiar la violencia hacia la mujer, las consecuencias que tuvo esa violencia hacia la mujer, cómo estuvo organizada, cómo estuvo orquestada, cómo estuvo planteada, cómo fue modificándose a medida que iban pasando los años de la guerra. ¿Fue lo mismo la represión en la guerra que la represión durante la dictadura? Indudablemente no es lo mismo la violencia que se ejerce, no ya solamente desde el nivel del Estado, sino incluso desde un nivel privado, ¿no?, desde el ámbito doméstico, durante los años 40 que lo que se ejerce durante los años 70. Y por supuesto, ese estudio y ese conocer nuestro pasado nos iba a dar las claves de nuestro presente, de por qué la violencia hacia la mujer sigue imperando en nuestra sociedad, por supuesto con matices y salvedades, pero también nos iba a dar ese futuro al que nos dirigimos, ¿no? Y nos daría también las herramientas, nos daría las construcciones que nos permitiría poder enfrentarnos a ese futuro de forma sobre todo efectiva y real, como decía antes. Por eso, tanto los que trabajamos, ya no solamente en Premex, sino los que estamos trabajando en memoria, tanto en Extremadura como en el resto de comunidades autónomas del país, incluso traspasando fronteras, ¿no?, en los estudios de memoria, los estudios de conformación de los relatos también de memoria, ¿no?, que se están dando en Europa y en todo el mundo, bueno, pues creemos que es importante entender cómo fue esa violencia sistematizada estatal, esa represión hacia las mujeres, entre otras cosas porque, como decía Marjorie al principio cuando me presentaba, una de las bases que va a tener la violencia franquista hacia la mujer va a ser la eliminación total, radical, de lo que fue un modelo de mujer, que se impuso, o sea, que se dio durante la Segunda República con unas conquistas de derechos sociales, derechos económicos, derechos laborales, derechos políticos. No olvidemos, la mujer pudo votar por primera vez durante la Segunda República en unas elecciones. Por lo tanto, todas esas conquistas, esa inclusión, ese formar parte de la escena pública, ese tener voz, ese tener imagen, tener representación, es lo que con el golpe de Estado y con la violencia que se va a ejercer hacia ella, es lo que van a querer eliminar. Y no solamente van a eliminar físicamente, ¿no?, haciendo sujeto a la mujer de la represión, sino que también van a eliminarla criminalizando, demonizando y tergiversando totalmente lo que fue las luchas, lo que fue el papel de la mujer durante la Segunda República. Y una cosa también muy peligrosa que pasa en todos los regímenes violentos es la generalización de la criminalidad a cualquiera que tuviera una actitud, una actuación o simplemente una simpatía, ¿no?, hacia lo que se quería combatir. Y por eso es tan importante también saber cómo es esa represión para entender, como decía, la complejidad de la historia, entender ese pasado y comprender nuestro presente y tirar hacia el futuro, ¿no? Por eso enfrentarnos a través de esas investigaciones que se están realizando de esas historiadoras como Mirta Núñez, Encarnación Barranquero, de diferentes universidades españolas, también de arqueólogas y antropólogas, como la compañera extremeña Laura Muñoz Encinar, como también arqueólogas como Silvia Herrera, como antropólogas físicas, antropólogas forenses como Celia Chávez, también como Inma López, etcétera, sociólogos, psicólogos.
todos están confrontando ese relato oficial, ese relato hegemónico, ¿no? Esa historiografía que hasta el día de hoy había. Porque una de las características que va a tener la represión franquista, ¿no? En el ámbito en el que yo me he movido, pero que tiene muchas semejanzas en cuanto al tratamiento de la memoria con muchas cosas que ha dicho Emilia en su presentación, sobre todo cómo se toma esa violencia y cómo se vive esa violencia y cómo se guarda el recuerdo de esa violencia, ¿no? Porque una de las características que hemos visto en los estudios sobre la violencia hacia la mujer han sido que, por supuesto, van a ser sujeto de la misma, van a ser asesinadas, van a ser ejecutadas, van a ser fusiladas, van a ser detenidas ilegalmente, van a ser apresadas, van a ser hacinadas en prisiones, en campos de concentración inclusive, van a ser también explotadas laboralmente, van a ser violadas, van a ser vejadas, se les va a rapar la cabeza, se les va a rapar el cabello, signo de feminidad por excelencia, y sobre todo más en los años 30 y 40, se les va a rapar la cabeza, se les va a dejar un mechón y a modo de escarnio, después de haber sido purgadas con aceite de ricino, van a ser expuestas por, las calles de los pueblos, para que toda la población obligada a verla supiese perfectamente quiénes eran las vencidas y quiénes eran las vencedoras. Supiesen perfectamente qué iba a pasar a aquellas y aquellos que tuvieran la más mínima intención de disenso contra el régimen que se estaba construyendo, contra las autoridades franquistas del momento y también con las fuerzas paramilitares, como pueden ser los grupos de falange, ¿no? O RPT. Y sobre todo con las fuerzas de orden como Guardia Civil. Y además, no solamente van a ser ese sujeto de la violencia, sino que también van a ser el objeto de la misma, por lo último que acabo de decir, porque van a ser señal y aviso de lo que el franquismo va a hacer. No se van a detener ante nada, y menos ante los más vulnerables, como se entendía también en esa mentalidad de mitad del siglo XX. No se van a detener ante las mujeres, ni siquiera ante los niños, ¿no? Y toda esa conformación o todas esas consecuencias de la violencia franquista hacia ese grupo de las mujeres es lo que nosotros hemos intentado entender a través de realizar ese puzzle, conformando todas las piezas a través de todos estos trabajos multidisciplinares, para ver qué características tenía la violencia hacia la mujer, que por supuesto comparte similitudes con los hombres, obvio. Son fusiladas, como decía antes, son ejecutadas en las tapias de los cementerios, en esos lugares de muerte. Sus cuerpos son inhumados en enterramientos clandestinos, que todo el mundo conoce, pero nadie puede ir a visitar. Están totalmente tapados, ¿no? Son también fosas comunes que en muchos casos son reventadas a posteriores, para mayor dolor y mayor escarnio de esos familiares, muchas veces dentro de cementerios, que son localizadas dentro de cementerios o en fincas a las que no tienen acceso, ¿no? También van a ser apresadas, como decía, van a ser hacinadas en prisiones con unas condiciones inhumanas, totalmente insalubres, con un maltrato continuo, tanto por los oficiales como por aquellos que iban a las prisiones para, bueno, dar un segundo o un escarmiento a esas mujeres rojas. Van a ser estudiadas por el psiquiatra del régimen Vallejo Nájera, ¿no? Si recordáis los estudios que hay sobre psiquiatras y sobre médicos nazis dentro de los campos de exterminio, bueno, pues aquí Vallejo Nájera hizo lo mismo con la población reclusa dentro de las prisiones, sobre todo en la prisión de Málaga, la cárcel de Málaga, con cerca de 50 mujeres, de donde toma sus teorías de que hay un gen rojo que hay que eliminar, porque claro, los rojos lo llevan dentro, por lo tanto va incluso a justificar el robo de bebés para que esos niños no, no crezca dentro de ellos ese gen y por lo tanto puedan ser reeducados en los verdaderos valores nacionalcatólicos de España, ¿no? Algo que tampoco ha cambiado mucho a día de hoy, porque esos valores nacionalcatólicos todavía están escuchándose aquí ahora mismo. Por lo tanto, esas similitudes que van a tener con la población represaliada hombre, las vamos a ver en las mujeres, además de que van a ser incautados todos sus bienes, van a ser inhabilitadas de sus cargos y de sus profesiones. Muchas maestras que no han sido fusiladas no van a volver a ejercer
su cargo, condenándolas casi al ostracismo y en muchos casos a un empobrecimiento brutal de las mismas, ¿no? Teniendo en numerosas ocasiones que, bueno, pues dedicarse a la mendicidad y cuando no a la prostitución, por supuesto, por lo tanto el estigma era aún mayor, ¿no? Pero también va a haber diferencias en cuanto a la violencia hacia las mujeres, porque el franquismo lo que va a hacer es, a partir de esa demonización del ideal de mujer progresista, liberal, feminista, etcétera, lo que va a hacer es imponer un modelo único de mujer. Un modelo único de mujer sumisa, subyugada, hiperpasiva, sin ningún tipo de voz, totalmente adoctrinada tanto por los entes encargados de la educación femenina, como podía ser la sección de Pilar Primo de Rivera, pero también indudablemente por la Iglesia Católica, ¿no? E incluso esas diferencias no solamente las vamos a ver en esa reeducación de un nuevo valor, de un nuevo modelo de mujer que va a permear en numerosas generaciones desde el inicio de la guerra en el verano del 36, durante toda la contienda y también durante los 40 años que duró la dictadura, sino que también va a haber diferencias en el tratamiento hacia las mujeres. Mirad, mi trabajo sobre todo ha sido el estudio de la represión franquista a través de los consejos de guerra, ¿no? Los procesos judiciales que se abrieron durante la guerra y la dictadura. No solamente bastó con asesinar de forma extrajudicial, sin juicio previo en los lugares de muerte, como esas tapias de cementerio, esos parajes alejados, pero no lo suficiente para que los tiros se escucharan en los pueblos y supieran que ese día estaban matando, ¿no? No solamente es la muerte, sino que también van a ser las condenas a prisión, también van a ser las reclusiones en batallones de trabajadores, el trabajo forzoso con la construcción de numerosos, ya no solamente de política, de edificios públicos, sino también de edificios privados, sobre todo beneficiándose empresas privadas de ese trabajo esclavo. Aquí en España, las que no sois de aquí, si no lo conocéis, tenemos un mamotreto, pues es un mamotreto horroroso. Bueno, el Valle de los Caídos fue construido a través del trabajo esclavo de los miles de presos que pasaron por esos batallones y por esas penitenciarías militarizadas, como las llamaban, pero no solamente el Valle de los Caídos, donde luego fue enterrado el dictador y que por suerte hace un año pudimos sacar de ahí al dictador Francisco Franco y que fuese enterrado en otro lugar que también es público, pero que no tiene esos honores como tenía hasta el momento, ¿no? Teniendo en cuenta que vivimos en una democracia, bueno, pues tener a un dictador genocida, comprobado además que su régimen cometió crímenes de lesa humanidad en un sitio que no deja de ser un mausoleo hacia él, bueno, pues es uno de los hitos de los pasos que se está dando en este país. Pero volviendo a lo que estaba indicando en cuanto a esos procesos represivos, que no solamente eran la muerte, sino que también va a haber diferentes modelos. Esos juicios sumarísimos sin ningún tipo de garantía procesal. Imaginad, procesado por la justicia militar franquista, conocías a tu abogado defensor 2 horas antes de entrar en la sala del tribunal militar y ese abogado defensor ni siquiera conocía tu caso. Es más, los consejos de guerra, en las celebraciones de los juicios, eran múltiples. No te juzgaban a ti, te juzgaban a ti y a 24 más de tu pueblo o del mismo delito. Y no solamente eso, no tenías derecho a réplica y duraba apenas 1 hora, 2 horas el juicio, ¿no? Y de ahí salían las sentencias a muerte y las sentencias a elevadas penas de reclusión que las mujeres tuvieron que sufrir en prisiones totalmente alejadas de sus núcleos de población, totalmente alejadas de su familia y además con un extra de represión y maltrato, pues normalmente cuando era el hombre el que entraba en prisión, su familia, su mujer, su madre, sus hijas, lo acompañaban en ese periplo penitenciario, sustentándolo, llevándole incluso comida. Cuando era la mujer la que es trasladada a las prisiones, no hay ese apoyo detrás de ella, ¿no? Por lo tanto, ese desarraigo y esa que van a sufrir estas mujeres entradas en prisión va a ser aún mayor, ¿no? Además de otras muchas características.
¿Por qué fueron represaliadas las mujeres durante la guerra, la posguerra y la dictadura? Pues, como decía antes, volvemos a la complejidad, por varias razones. La primera de todas es porque entran dentro del plan sistematizado, orquestado, organizado desde el primer momento de eliminación político-social, de control ideológico a lo que fue el golpe de Estado y la ideología de los apoyos a ese golpe de Estado, ¿no? La Iglesia, la derecha, la extrema derecha, todos aquellos que sustentaron ese golpe, quisiendo volver a ese status quo de poderosos subyugados y que durante la Segunda República se intentó revertir, ¿no? Ya en los pueblos el alcalde no era el terrateniente, no era el dueño de la gran explotación donde trabajaban también en condiciones infrahumanas, en condiciones de semiesclavitud, la gran masa campesina. Ahora el campesino también puede ser alcalde y eso no lo vamos a tolerar. Entonces hay una limpieza política, también una limpieza social, porque es una gran masa represaliada que forma parte de esa clase social más baja, como eran las clases trabajadoras, las clases obreras. Y por supuesto, también va a ser una eliminación, y volví al principio, de todo aquel y de toda aquella que hubiese tenido una actitud, una actuación o una simpatía a favor de ese movimiento progresista, de ese movimiento reformista, de ese movimiento liberador, que fueron las políticas de izquierda de la Segunda República, ¿no? Y por lo tanto el estudio de lo que son las mujeres dentro no solamente de la violencia y de la represión franquista, sino también de la construcción de la Segunda República y del sustento de la dictadura, nosotros consideramos que es muy importante ese estudio para que sea inclusivo dentro de esta visión, que de esa complejidad, y que no solamente sean capítulos espontáneos dentro de un libro o un pequeño párrafo de ay, que no he metido a la mujer, que tengo que cubrir la cuota. No, que no sea eso, que sea algo mucho más serio, más riguroso y sobre todo, vuelvo a repetir la palabra, no me cansaré de decirlo, que sea mucho más inclusivo y que nos dé una visión total. Porque si de lo que estamos hablando son de derechos fundamentales, de derechos humanos y de fomentar esa cultura de los derechos humanos, nosotros tenemos que tener en cuenta a las mujeres dentro de la historia, las mujeres, como bien antes dijo Marjorie, ¿no? También como agentes de paz, cómo construyeron también esa red de resistencia, esa red de solidaridad y de sustento, de años y años y años de estigmatización hacia esos vencedores, siendo ellas mismas vencidas, ¿no? Y ese papel que tuvieron de forma activa y de forma pasiva, ojo, porque las mujeres no solamente fueron represaliadas por ser mujer de, hija de, hermana de, también lo fueron por ser presidentas de los sindicatos de mujeres dentro de partidos de izquierdas, como pasa aquí en Extremadura, y además hay estudios que lo corroboran, y es por tanto que dentro de esta cultura de los derechos humanos tenemos que ser nosotras, y también nosotros, no toda la sociedad, quien a través del conocimiento, de la divulgación y de la difusión, que hagamos los agentes que nos encargamos de estos estudios, bueno, pues las pongamos en primer lugar, no menospreciando al resto, sino simplemente poniendo todas las piezas del puzzle para poder construirlo y que nunca más se rompa, por supuesto. Pues muchísimas gracias, como decía Emilia, cualquier pregunta, lo que sea, que nosotros contestamos a todos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Candela Chávez, y a Emilia nuevamente. Vamos a ver si alguno de los participantes tiene alguna consulta desde Zoom o desde Facebook, y si no, les vamos a dar su tiempo para que reflexionen un poco sobre lo que hemos estado escuchando. Mientras yo aprovecho y quiero consultarles primero a Emilia un poco, que nos hable sobre esta mirada feminista en la reconstrucción de la memoria histórica, cómo la han realizado, cuál es la mirada que tienen en torno a lo ocurrido en Nicaragua y en torno pues a este trabajo que han realizado en el Museo de la Memoria. Muchas gracias, Marjorie. Creo que, como estaba diciendo Candela, hay muchas maneras de buscar la mirada feminista en la memoria. Creo que de algunas de las que nosotros hemos trabajado fue las metodologías de las que hablé en el museo, como utilizar metodologías donde
centrábamos a las víctimas que generalmente en su mayoría de la organización son mujeres como sujetos de derecho y no como que la víctima va a estar allá, no, está en el centro del trabajo y trabajar alrededor de ese conocimiento que cada una tenía, de las violencias que cada una vivió, de lo que experimentó, de sus testimonios, exactamente como que ponerlas en el centro. Y creo que a partir de eso también ha sido las declaratorias de la asociación que han hecho, que es cómo podemos centrar a las víctimas en estos procesos que vienen a Nicaragua, esperemos pronto, de los procesos de transición, donde por luchas de poder, etcétera, que puede pasar, pueden tratar de relegar a las víctimas. Y lo que nosotros queremos es que las víctimas sean centradas. Y de ahí, a partir de ese cambio de paradigma, después que sean centradas todas las otras víctimas que hay en Nicaragua, tanto las víctimas de violencia sexual, las víctimas del racismo y de la explotación en la área indígena, en las reservas naturales, cosas que pasan en Nicaragua. Entonces es como a partir de ahí, de esa centralización de las víctimas, creo que nosotros le damos esa mirada feminista al trabajo de la memoria. Lo otro que pienso yo también es como ese camino que hemos hecho de organización y de transformación a través del trabajo de la memoria. Es decir, el trabajo de la memoria nos ha servido a nosotros para organizarnos como un camino a la transformación también y como un camino a todo el reconocimiento y la básicamente alfabetización de nuestros derechos. Entonces, por ahí, y también lo último que tal vez podría agregar es la esperanza que estamos tratando de generar, esa esperanza feminista de cambiar el sistema, de este sistema político perverso y patriarcal que fue los que ejecutaron los crímenes en contra de nuestros familiares. En torno a eso último, Emilia, que comentaste, me gustaría que puedas ampliar un poco lo que ocurrió en ese abril o lo que desencadenó ese abril de 2018 en Nicaragua, porque a veces sucede, y lo digo como nicaragüense, que como ya lo tenemos diario ahí, ya no le damos incluso nosotros mismos a veces la magnitud de lo que sucedió, ¿verdad? Y para la mayor parte de las compañeras que están en esta actividad que son españolas, pues me gustaría que podamos un poco precisar sobre lo. Pasaron muchas cosas horribles, pero creo que una de las cosas más importantes que hay que reconocer en retrospectiva fue ese interés del régimen de quitarnos los derechos a todos los ciudadanos en todos los sentidos, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión, y después de eso, después cuando ya asesinaron a nuestros familiares, en el caso de nosotros, que puedo hablar desde mi experiencia, el derecho a la justicia, el derecho a la memoria, el derecho a la verdad. Entonces como que ha sido como que como que nos han tratado de quitar los derechos y nosotros hemos tratado como de luchar por esos derechos y por mantenernos como personas, como seres humanos dignos que seguimos peleando por esos derechos, incluso haciendo como un recuento de cómo han utilizado el sistema de justicia para reprimir, poder ver, por ejemplo, todas las leyes que han ido pasando desde abril, desde la ley de la amnistía a la ley de atención de las víctimas, que esa ley básicamente revictimizó a las familias porque básicamente la fue a buscar a su casa, a perseguir, a acosar. Y después las leyes que están ahora, que son las Putin, que les dicen, y la Mordaza, que son leyes básicamente para que no sigamos como que no somos ciudadanos, no tenemos derecho. Entonces yo lo miro así, como una lucha que hemos tenido los nicaragüenses por tratar de conseguir nuestros derechos, y un Estado violento, completamente opresivo, que ha tratado de quitarlo y de mantenerse en el poder la mayor cantidad de tiempo posible, desmantelando cualquier tipo de institucionalidad que pueda
apoyar a la víctima. Ok, gracias. Candela, has comentado en tu ponencia sobre las distintas formas o las características en que las mujeres fueron represaliadas, horrendas por cierto, pero me gustaría ver si es posible y tienes hallazgo dentro de tus investigaciones sobre esta forma de resistencia de las mujeres durante esta época franquista y nos puedas compartir un poco, además de hablar de la mujer, de haber sido represaliada, pero también cómo desde sus propias herramientas, desde sus propias comunidades lograron hacer también resistencia frente a estos tipos de violencias estructurales, estatales. Sí, efectivamente, la mujer también tiene esa parte, por supuesto, construyeron redes de resistencia, redes de solidaridad, redes de apoyo mutuo. Es verdad que la forma que tenemos de poder llegar y de tomar datos, investigar y conocer estas redes muchas veces son precisamente a través del relato que nos cuentan las mujeres. Porque las mujeres son las sustentadoras de la memoria, son en la mayoría de los casos las que nos transmiten, ¿no?, las historias, son las relatoras de las vidas de sus familiares represaliados, de sus allegados represaliados, ¿no? Y son también las que van a custodiar todos esos recuerdos que nos permiten, ya no solamente de la vida de esos represaliados, sino también de las formas que ellas tuvieron de poder subsistir, sobrevivir, acompañarse y generar esa red, esa comunidad de apoyo que también permitió. Por ejemplo, hay un caso, uno de los que sí que tomamos algunos testimonios y que han trabajado también mucha gente en Mérida, precisamente, ¿no? Es todas las mujeres que quedaron, que eran mujeres del colectivo ferroviario que había en Mérida. Mérida tiene una estación de tren que une red de comunicación de trenes pues, de toda la zona oeste, de lo que viene siendo la península, y por lo tanto en Mérida había muchos ferroviarios. Los ferroviarios estaban muy vinculados a sindicatos, ¿no?, con una defensa muy férrea de lo que eran sus derechos laborales, ¿no? Entonces, estas mujeres, cuando fueron asesinados, estos hombres varones, estos hombres cuando fueron represaliados, ellas generaron una red, porque además vivían todas más o menos como por el mismo barrio, generaron una red de solidaridad y de apoyo entre ellas, ¿no? Ya no solamente económico, pasándose por, desde alimentos y demás, sino también de apoyo psicológico, de apoyo incluso social, ¿no?, y público dentro de las mismas. Es más, en el barrio, en la zona donde está, hay un parquecillo que se conoce como el Parque de las Viudas, porque era el barrio donde vivían la mayoría de los ferroviarios y donde las viudas quedaron y estuvieron. Y sí que, por ejemplo, hay una cosa muy interesante cuando se estudia o cuando te acercas a las mujeres durante la represión y sobre todo desde el presente, ¿no? Y es que es verdad que las mujeres son son las relatoras de la memoria, son las que te transmiten la memoria, que ha estado silenciada, pero que ellas han guardado y que, fíjate, no han permitido la impunidad, porque han conservado la historia. No se ha perdido. Estaba silenciada, ¿no?, pero estaba olvidada para el resto de la sociedad, pero para ellas no, ¿no? Entonces sí que transmiten ese relato. Pero muchas veces las mujeres que han sufrido la violencia de cualquier tipo, es muy curioso porque es muy curioso y sobre todo, bueno, pues denota ese marco machista, misógino en el que se educaron. Y es que, aunque ellas son víctimas, no son conscientes de su papel de víctima. Aunque ellas sufrieron la violencia, aunque ellas sufrieron también esa represión, esas diferentes formas de coacción, no son conscientes de que ellas son víctimas. Las víctimas son sobre todo los hombres que participaron en política, pero ellas no son víctimas, ¿no? Entonces, eso también es muy interesante porque denota cómo o te permite ver cómo se construye esa memoria de las mujeres, que son ellas las protagonistas, que son ellas las que la sustentan, pero que al final
bueno, no dejan de verse como daños colaterales, ¿no? Porque es lo que durante toda la vida les dijeron, claro. Y nosotros intentamos recuperar eso, recuperar la importancia que tienen, el valor que tienen, por eso decía antes que no solamente de forma individual, sino colectiva, ¿no? Y ponerlas en un primer lugar junto con el resto para que también podamos conocer esa resistencia que también tuvieron. Comenta Marisa Tena Hidalgo en Facebook que contaba Juana Banderas que en la zarza, cuando las mujeres eran llevadas al paseo para fusilarlas, a diferencia de los hombres que iban callados, ellas gritaban: "Sabed que nos llevan a fusilar sin juicio". Y dice, para todas ellas, memoria, justicia y reparación. Y cuando hablamos de memoria, hay una práctica cultural de borrar el pasado. De hecho, hasta canciones tenemos en las que el pasado es pasado y no lo podemos desenterrar. Pero cuando se trata de un pasado que está marcado por las violaciones a los derechos humanos, pues nos convertimos en cómplices de los victimarios. Y yo quisiera preguntarles a ustedes cómo podemos hacer para contrarrestar esa práctica que está tan arraigada y poder darles ese valor al pasado y dejar de esta forma de promover impunidad. Si podemos comenzar contigo, Candela, y luego pasamos con Emilia. Sí. ¿Cómo podemos erradicar esa impunidad, ¿no? Y cómo podemos hacer despertar a la sociedad. Entiendo, ¿no? Pues es que nadie me iba a preguntar, ¿no? Tampoco... Pues a ver, mira, nosotros como proyecto, sobre todo una cosa que tenemos muy clara es divulgar, dar a conocer. Llevar, en nuestro caso, en Extremadura, tanto con la exposición que tenemos una exposición sobre represión, sobre la construcción de la dictadura, a través de la eliminación de los derechos y también la construcción de la memoria, ¿no? Con la devolución de esos derechos. Y lo que hacemos es, sobre todo, dar a conocer, divulgar. Creemos que la educación es muy importante. Tenemos una ley de memoria democrática aquí en Extremadura que incluye dentro de su articulado que en las escuelas, en los centros educativos, se tiene que enseñar lo que son esos pasados traumáticos, se tiene que enseñar lo que es esa violencia y esa eliminación de derechos y sobre todo fomentar, hacer participar a la gente en la cultura de los derechos humanos, ¿no? Porque igual que hace Emilia con con todos sus compañeros y compañeras, ¿no? Con el museo, igual que hacen otros muchos compañeros y otros muchos compañeros en otras comunidades aquí en España, pero también en Europa. El hecho de que estemos dando a conocer todo esto a través de muchísimos recursos, también para llegar a cuanta más gente joven mejor, pues hace que en realidad lo que estamos haciendo es fomentar una cultura de valores democráticos y de valores de paz, ¿no? Y donde las mujeres también tienen mucho que decir, y a través de perspectivas feministas, por supuesto, con la inclusión, con el trabajo, a través de las mujeres, ¿no? Que dan ese testimonio, es como verdaderamente se puede construir. Entonces, yo creo que una de las mejores fórmulas, no la mejor, ni la única, una de las que nosotros llevamos a cabo es eso, la educación, la divulgación, el patearnos los pueblos, ir a todos los pueblos para explicar lo que sabemos, lo que descubrimos. Cuando hacemos exhumaciones de fosas comunes, ¿no? También invitar a la gente que conozca nuestro trabajo, que conozca lo que estamos realizando, porque, y ya termino, una de las exhumaciones que hemos llevado a cabo este verano en un pueblecito que hay en la provincia de Badajoz, en Fuentes de León, allí fueron asesinadas mínimo 85 personas y de esas 85 personas, 16 fueron mujeres. Cuando recogimos testimonios para conocer la historia, ¿no? Lo que había pasado, para conformar el puzzle del que os hablaba antes, pues todos nos hablaban de los hombres represaliados, pero muy poca gente nos habló de las 16 mujeres que fueron asesinadas. Solo 12 fueron asesinadas un día, el día 20 de septiembre de 1936. Entonces también queremos poner en valor, ¿no? La memoria de las mujeres,
siempre estamos relegadas, siempre estamos en silencio, siempre se nos victimiza y se nos revictimiza, siempre se pone en duda nuestro testimonio, nuestra voz. Bueno, pues no hagamos nosotros lo mismo con también con nuestra historia y con nuestro pasado para poder mantener, para poder dar esa voz en el presente. Yo creo que es la fórmula que nosotros tenemos y en la que trabajamos. Gracias, Candela. ¿Me quieres repetir la pregunta, Marjorie, solo para... Sí, la pregunta va en torno a que culturalmente tenemos una práctica de borrar el pasado. Incluso tenemos canciones en las que hablamos de que el pasado, pasado es, ¿verdad? Cuando hablamos incluso de violaciones a los derechos humanos, pues creo que nos convertimos en cómplices de los victimarios y se promueve de cierta forma la impunidad. Y es una práctica que no solo la tenemos en nuestras vidas privadas, sino generalizada. Tratamos de voltear la mirada al tema del pasado. Entonces, mi pregunta es, ¿cómo podemos contrarrestar esa práctica que está tan arraigada y poderle dar el valor que tiene este pasado? Gracias. Sí, en Nicaragua es súper importante ver al pasado porque obviamente hemos vivido cientos y cientos de años en impunidad tras la guerra, tras todos los crímenes de guerra que se cometieron. Nunca hubo ningún tipo de valoración de ese pasado. Y yo creo que también eso es lo que estamos tratando de apoyar desde la asociación, como que este pasado cercano del que todos vivimos y que todos lo tenemos muy presente, mantenerlo en el presente y también como que regresarnos un poco más atrás a ver todas esas memorias que estaban soterradas de todos los sectores, ¿verdad? Especialmente, obviamente, de las víctimas y también de las víctimas diversas, de las mujeres, de las poblaciones LGBT. Y creo que lo que nosotros hemos tratado de hacer es como cambiar esa narrativa en contra de la impunidad en el espacio público en Nicaragua, construir colectivamente, mantenernos como un colectivo que se mantiene en las calles a pesar de que es súper peligroso, que te pueden matar, pero mantenernos ahí y involucrar a los sectores. Y hemos tratado de involucrar nosotros el trabajo, como dijo Candela, con los estudiantes, con los jóvenes, que es lo más importante, creo yo, y los otros sectores también que hacen opinión, trabajo con los periodistas, como que nuestro trabajo se vaya conectando con todos estos grupos que nos pueden ayudar a ir ampliando este mensaje y a ir también como creando visiones conjuntas y como crear también críticas conjuntas a lo que se ha hecho, porque son como cosas que en Nicaragua el tema de la memoria y el tema de la justicia es relativamente nuevo y también inventarnos herramientas pedagógicas nuevas para involucrar a las personas desde la exposición o como les estaba contando, cosas pues ahora más en los entornos virtuales, trabajar con las condiciones en las que estamos. Pero sí, yo creo que eso es lo que hemos tratado de hacer para mantener nuestra demanda en el espacio público y también traernos a todas las personas que también siguen reclamando también por justicia del pasado de Nicaragua. Gracias. Hay algunos comentarios en Facebook. Dice María José, las madres no se rinden, exigen justicia. Selena dice memoria, verdad, justicia y reparación siempre. Y hay una pregunta aquí de Natividad Serrano, directamente para Emilia, que si la exposición la llevan a los pueblos. Pues en el contexto en el que estábamos, era muy difícil como estar en cualquier otro lugar que no fuera de la Universidad Centroamericana, la UCA, hacer cualquier martirizaje y también puede dar testimonio de que ese era el único espacio en Nicaragua donde tal vez nos podíamos sentir seguros de hacer algo así. Y además que como estamos trabajando también con los objetos y los artefactos tan preciados de cada una de las familias, no podíamos hacer como que una gira con ellos porque nos daba miedo ponerlos en riesgo. Pero cuando ya haya un futuro donde sea posible, lo vamos a hacer.
como les conté también, tuvimos como para el momento y para las condiciones que tuviéramos tantos visitantes fue un súper logro, porque además todas las personas se tenían que inscribir, hacer un screen de seguridad, era toda una cosa, para la seguridad de todas las personas que estábamos ahí. Entonces, sí, es algo que va a estar a futuro, pero ahorita no está planeado. Tal vez más bien estamos pensando como después de que la pandemia se componga un poco, hacer una exposición itinerante afuera para también como acercar a los grupos de exiliados, para que también pues como organizarnos con ellos y que compartan también sus experiencias con nosotros, etcétera. Candela, y en el caso de ustedes. En el caso de la exposición que tenemos, sí, nosotros la exposición sí es itinerante, puede ser cedida a cualquier institución, pero también a cualquier, bueno, institución, ya sea ayuntamientos, centros educativos, pero también asociaciones, y es una exposición bastante completa. Son paneles y a través de un recorrido, de un relato realizado por historiadores, y con además visualmente muy potente porque son dibujos con una factura muy de cómic, pero y además que llama mucho la atención y que, bueno, el recorrido te permite entender lo que son los procesos represivos en Extremadura, lo que es la construcción de una dictadura, no solamente en Extremadura, sino en España, y por qué de la necesidad de la memoria histórica y democrática y que se ha hecho hasta ahora. Y nosotros siempre acompañábamos la exposición con charlas, con una jornada, en el caso de los centros educativos, de los institutos, sobre todo, pues yo me desplazaba y hacía visitas guiadas para los estudiantes, y la verdad es que eran experiencias muy chulas, muy gratificantes y muy fructíferas. Pero es que estamos con Emilia, vino el COVID y ya, claro, porque, y además no, también resulta un poco difícil porque primero entre el confinamiento que hemos tenido, ¿no? Que lo ha hecho muy difícil, y luego durante el verano las labores y las atribuciones la ocupan todo el tiempo las exhumaciones de cosas comunes que he realizado. Entonces, la exposición esperemos que vuelva a andar, pero siempre, claro, preservando y asegurándonos de que va a haber las condiciones óptimas, sobre todo de seguridad sanitaria, ¿no? Esperamos que de la exposición, yo donde vaya la exposición, aquí me planto yo. Yo doy mi charla, porque yo hablo mucho y ya. Frente a estas acciones independientes como la de ustedes, Candela, y en Nicaragua con Emilia y el Museo de la Memoria, autónomas que están tratando de que las víctimas no queden silenciadas, ¿cuál creen ustedes que serían los retos que como sociedad tenemos que afrontar para culminar el proceso de reparación? ¿Cuál sería el papel de las instituciones y de la sociedad civil organizada, además de las acciones independientes que se realizan? Porque a veces yo siento que somos islas trabajando en torno a un tema, que un tema como este, que debería interesarle a toda la sociedad. ¿Cuáles serían esos retos que hay que afrontar? Emilia, comenzamos contigo, perdón. Bueno, hay muchísimos retos, ¿verdad? Yo pienso como que este trabajo vuelvo a repetirlo, de centrar a las víctimas, creo que crearía tal vez instituciones más sensibles a la población en un futuro, y en general como una empatía más desde la población. Yo lo que quisiera como que con esta humanización de decir, le quitaron la vida a alguien, que esta persona tenía sueños, tenía metas, tenía una familia. Con esta humanización de las víctimas siento como que tal vez podemos hacer más difícil que el Estado y que otras personas sean cómplices y que se vuelvan en contra de la población, y subir como que el nivel de solidaridad y empatía
y activarlo ante la violencia. Igual como hemos dicho, como ir tejiendo redes, creo yo, con las diferentes organizaciones y colectivos y personas que trabajan en este tema para ir como que tratando de llegarle a más personas, básicamente. Pero sí, eso es como las cosas que yo miro, y tal vez en el futuro también, como nosotros desde Nicaragua, impulsar proyectos de ley, de políticas públicas, de memoria, cosas así, pero ahorita pues son sueños, estamos en otro contexto. En este contexto solo podemos hacer las cosas como lo estamos haciendo, comunitario, autogestionado, y ir trabajando nosotros desde donde podemos con la uña. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Emilia. Creo que los retos que se nos presentan, el hecho de lo que hablábamos, ¿no? De dar a conocer y divulgar, haría que la sociedad también fuera más empática, ¿no? Como has dicho, también más solidaria, que entendiera qué valores se están defendiendo, que son valores que buscan un bien común, que son buenos para todos. Y sobre todo aquí en España y en Extremadura, creo que se está empezando a cumplir y se están dando pasos, pero sí que tiene que haber un cumplimiento por parte de las instituciones públicas y las instituciones públicas del cumplimiento de derechos humanos. Es que esto no es una cuestión de, bueno, pues es que están buscando a sus familiares y es algo como todo muy privado, ¿no? No. Es que son asesinatos extrajudiciales, son crímenes de lesa humanidad, según el relator especial de la ONU también, en derecho, y tiene que haber un cumplimiento por parte de las instituciones de esos derechos y una legislación, claro, acorde con lo mismo, una legislación que se cumpla, que por supuesto esté dotada para que pueda cumplirse. Nosotros proponemos muchas veces también porque se crea una red, una comunidad entre las instituciones, las asociaciones, los proyectos, entre otras cosas porque sabemos que el trabajo es muy amplio, el trabajo hay que hacer mucho y hay mucha gente que así lo demanda, pero claro, no puede seguir quedando en un ámbito privado, ¿no? La memoria, la recuperación de la memoria, el cumplimiento de sus derechos no pueden seguir quedando en un ámbito privado, tienen que formar parte del ámbito público. Y ahí tienen que estar las instituciones, claro. No tienen que tener miedo, tienen que cumplir con los derechos humanos porque, como decía mi compañera, pues va a provocar también que vivamos en una sociedad mucho más empática, mucho más solidaria y sobre todo con una mayor humanidad. Y ante esto, ¿ustedes cómo creerían que la misma ciudadanía puede aportar al trabajo que ustedes están realizando en la reconstrucción de la memoria y la búsqueda de la verdad? ¿Cómo la ciudadanía podría aportar, tomar en cuenta, por ejemplo, en Nicaragua, el contexto en el que se vive y el que están realizando, el trabajo que está realizando el Museo de la Memoria y las Madres de Abril es una historia viva, digamos, porque está en el momento todavía, esto todavía está ahí fresco, hemos sido testigos de la represión que hubo por parte del régimen. Y en el caso de Candela, el trabajo que estás haciendo tiene ya un poco más de tiempo. Y a pesar de ello, en ambos lugares hay una narrativa siempre que está presente en la que se niega esto. Entonces, ¿cómo la ciudadanía de alguna forma podría apoyar al trabajo que ustedes están realizando? O a reconstruir la memoria a largo plazo, pues. Si quieres que empiece, ok. Creo como que crear presión para que las instituciones tomen sus roles, ¿verdad? Algo que han dicho las organizaciones de derechos humanos en Nicaragua, como que que la población no deje a las víctimas solas. Creo que es súper importante acercarse, legitimar los testimonios, atestiguar básicamente, ser parte de ese proceso.
creo que ha sido importante y yo creo que la población lo ha hecho en Nicaragua a pesar del miedo y a pesar de la represión, pero espero que sigamos haciéndolo y que sea tan lindo como, por ejemplo, yo siento como que en el sur, en Sudamérica, es muchísimo más como que ya parte de la identidad. Por ejemplo, en Argentina, ese trabajo con las madres de la Plaza de Mayo, ese trabajo por la memoria, por la recuperación, no sé tanto en España porque no conozco tanto el caso y yo sé que también ha sido muy difícil, que es el reconocimiento a las víctimas allá y el trabajo también como de los grupos de poder de tratar de silenciarlo. Pero yo pienso que sí, como que ponerse en el lado de la historia de los ciudadanos y no de las élites económicas y de las élites políticas, sino como en el lado donde estamos nosotros, que es el lado del pueblo. Eso es lo que pienso que tal vez podrían hacer y también como todos como aprender más, ¿verdad? Todo sobre los derechos. Sí, aquí en España, sobre todo, es verdad que hay parte de la sociedad que está muy implicada en lo que son los movimientos asociativos memorialistas y también todos los proyectos y en la defensa de la memoria y de la memoria histórica, la memoria democrática, ¿no? Y presiona y trabaja por ella. Sobre todo porque como un poco, hay una parte de la sociedad que sí que tiene interés, que se implica, que tiene ese compromiso, pues apoyando, compartiendo en redes sociales lo que se está realizando en toda España en cuanto a recuperación de memoria, pero también leyendo, interesándose, saber, ¿no? Todo lo que fue, bueno, todo lo que fue nuestro pasado casi que más reciente, ¿no? Del siglo XX. Y también que ellos mismos se vuelvan divulgadores, ¿no? Y que no acepten o intentamos también dar esas herramientas, dar ese conocimiento que les permita no aceptar eslóganes vacíos, superficiales, malintencionados y que no dejan de ser reaccionarios, vuelvo a decir, criminalizando y demonizando a lo que fue una defensa de un orden constitucional y legal como fue la Segunda República. Tenemos el caso de uno de los dirigentes de un partido político en España que tiene más de 40 escaños en el Congreso, que él se permitió, es decir, a través en un programa de televisión, que las 13 rosas, que fueron 13 jóvenes socialistas, de la juventud socialista, que fueron ejecutadas en 1939, una vez terminada la guerra, después de ser detenidas por su actividad política, fueron condenadas a muerte y ejecutadas en Madrid. Pues él dijo en un programa donde le estaban haciendo una entrevista que es que las 13 rosas eran violadoras, eran comunistas y bueno, y poco más que merecían morir. Entonces, el problema es que ese discurso que dijo esta persona en pleno siglo XXI, en 2019, creo recordar, es el mismo discurso que aparece en los consejos de guerra franquistas. Entonces, claro, como todavía no, parece que no hay esa ruptura, pues nosotros siempre hacemos esa divulgación y damos o intentamos hacer conocer a la gente y que también la gente tenga ese conocimiento para poder no creerse estos discursos, ¿no? Que tenga el conocimiento, que sepan qué pasó y que se permitan dudar de lo que les está diciendo el de enfrente para conocer esa verdad, ¿no? Gracias, les quiero agradecer. La verdad que hay mucho trabajo por hacer, realmente, frente a estos temas de la memoria histórica, porque no solo frente a los poderes hegemónicos que están siempre dándonos, poniéndonos trabas y obstáculos, sino también la misma sociedad, lamentablemente todavía.
Y bueno, agradecerles a ustedes por el trabajo que están realizando tan comprometido. La verdad que como dije al inicio, estos procesos no se vieran y no existieran si no fueran mujeres las que están detrás. Lamentablemente, pues yo no he visto en otros casos que estén hombres liderando estos procesos en búsqueda de justicia, reparación, y pues le agradezco por habernos ofrecido este espacio, por haber compartido con nosotros el trabajo que están realizando ustedes en la lucha contra el borrado de la memoria de las mujeres, tanto como personas represaliadas, pero también como mujeres en resistencia, en la búsqueda de justicia, la reparación y la no repetición. Mi solidaridad personal con Emilia, porque sé lo que se vive en Nicaragua, que la represión es constante y que incluso el trabajo que están haciendo las madres de Abril siempre está bajo asedio, bajo hostigamiento, y que salir a las calles cada día es más difícil y es un riesgo de muerte, no solamente de cárcel, sino también de muerte. Agradecemos a quienes nos han acompañado desde Zoom y también en Facebook por su permanencia y escucha activa. Y me despido, no sé si alguna tiene algo que comentar antes de despedirnos, o también decirles que las busquen en redes sociales, pues porque para conocer un poco más del trabajo que están realizando. El Museo de la Memoria, como mencionó Emilia, pues ganó hace poco un premio y tiene unos espacios digitales muy poderosos, y Candela también, para que las puedan seguir y conocer un poco más. Como ustedes decían, pues hay que tratar de crear alianzas como es la de este proyecto para conocer qué es lo que está sucediendo y fomentar pues una ciudadanía global activa y crítica, que eso es lo que necesitamos para poder ver esos cambios que todas queremos en este mundo. Gracias y me despido. Gracias a ustedes, chicas. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas y a todos los participantes, y nos vemos en el próximo intercambio de experiencias el miércoles próximo, que es sobre movimiento feminista y juventud. Gracias a todas, tanto en Facebook como acá en Zoom. Un abrazo, chao. Chao.